Hola, ¿qué tal, paiseños? Hoy te voy a hablar de una planta maravillosa, una de las plantas obligatorias en todo huerto y jardín, sobre todo en el ecológico, y es la lavanda. Las distintas variedades de lavanda que puedes tener y el resultado que te pueden dar en tu jardín o en tu huerto. La lavanda es, junto al romero, una de las plantas más reconocibles en los jardines y en los huertos de todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son plantas de bajo mantenimiento y unas plantas que llenan todo de flores, con una floración muy aromática, con colores muy vivos y sobre todo que van rellenando espacios. No te van a estar pidiendo que estés muy encima de ellas al cuidarlas y simplemente haciendo 2 o 3 pautas al año ya tienes una planta para muchísimos años. Eso sí, la lavanda no es como el romero. El romero es una planta diferente a la lavanda. Se parecen en lo que es su estética y su estructura, pero la lavanda no se cuida como un romero. El romero se riega menos, etcétera, ¿vale? Todo eso te lo voy a explicar hoy aquí. Sigue viendo el vídeo porque es una planta muy interesante para 1000 cosas, ¿vale? Como aromática, como antipolillas en casa, para hacer cremas y aceites esenciales, para hacer aceites para la piel, para aromatizar tu casa, para alejar mosquitos de las ventanas, etcétera. Es una planta completísima, ¿vale? La lavanda. De las distintas variedades de la lavanda, sea pues, la angustifolia, o sea, la estoechas, que es una de mis favoritas, esta justo de aquí es una de mis favoritas, la estoechas. Lo único que más o menos diferencia unas de otras es en el tipo de floración que tiene. La angustifolia, pues unas flores que suelen ser así, una especie de tallito que termina como en una especie de florecita así. La angustifolia es posiblemente mi lavanda favorita en lo que es todos los usos que le puedo dar, porque las flores, cuando las cortas, aguantan muchísimo tiempo como flor seca. Las otras tienen un mantenimiento un poquito peor, ¿vale? Es como que la flor aguanta menos porque son flores mucho más carnosas, como la que te voy a enseñar, sobre todo de las estoechas que tengo aquí. Si te fijas en las estoechas, las flores son como carnositas, son como mullidas, como esponjosas, ¿vale? No es una flor muy seca, pero claro, es que el beneficio que tiene, estéticamente, es que fíjate qué pétalos tiene aquí arriba, que es algo que la vuelve una flor maravillosa, que encima tiene mucho olor, ¿vale? Tiene mucho olor. Los cuidados no son diferentes. Hay unas que florecen un poquito antes, la estoechas florece un poquito antes que lo que son la lanata, la angustifolia y otras, pero más allá de eso da igual, ¿vale? Te voy a enseñar las pautas que tienes que hacer a lo largo de todo el año para tenerla sana, para que no se te vuelva leñosa, que es lo que me decís siempre. Oye, es que mi lavanda ahora mismo son unos palos, si la podas mal, te voy a enseñar una que tengo allí que está mal podada de siempre y en cambio te voy a enseñar otra que está bien podada y vas a ver la diferencia entre una y otra, sobre todo en la estética que tienen a nivel de ras de suelo, que es donde se ponen muy feas, ¿vale? Apartado importantísimo 1, como te dije, no es un romero, la lavanda hay que regarla, es una planta que como la tengas en maceta y no la riegues, vas a ver que en menos de 4 o 5 días se seca y se te puede estropear. Y es muy difícil en la lavanda, déjame que me acerque, es muy difícil gestionar que después de que se te marchite, regando te remonte. Te puede remontar un poquito, pero también puede tener carencias lo suficientemente grandes como para dañarse. Las raíces de la lavanda son muy delicaditas, ¿vale? Muy especiales. Si te pasas regando y la encharcas, se pudren, la lavanda se estropea. Si te quedas muy corto de riego, la lavanda se seca y perece. Si ya te estoy diciendo que la lavanda hay que regarla en sitios donde haya bastantes lluvias y la tierra sea buena y no encharque, es una planta que se adapta perfecto. Por eso en Galicia tenemos un montón de lavanda. Por eso en sitios que tienen incluso mucho frío y lluvias en invierno es una planta perfecta. Y en las zonas donde llueve muy poquito hay que estarla regando. Si no la riegas te vas a tener muchísimos problemas con ella. Eso sí, la lavanda pide sol. Cuanto más sol le puedas dar, mejor. De hecho, gran parte de los problemas de ponerla en maceta al sol es que como no gestiones esos riegos, sí va a tener el sol que necesita, pero los riegos no van a ser suficientes y se te va a secar. Entonces, como tiene que estar al sol, hay que estar pendiente de regarla. En esta maceta de compra, yo no te aconsejo que la dejes aquí. Te aconsejo que la pongas o en un césped, o en un jardín o en un huerto. Yo la tendría en una maceta de 3 litros, 4 litros, incluso en una garrafa de 5 litros. Sol, y te estoy diciendo que puede aguantar un poco de frío, claro, ya me vas a preguntar cuáles son las temperaturas ideales para la lavanda. Mira, aguantan heladas.
Lo que no aguantan es un clima de mucha nieve, mucho hielo y todo eso, ¿vale? Pero hasta -4, -5 grados la lavanda la aguanta perfectamente. Y te digo perfectamente, esta estoecha florece un poquito menos que las angustifolias y la dentata, la nata, etc. Esta florece a finales de invierno, pero no se mantiene hasta el otoño. Las otras sí, ¿vale? Las otras sí te las recomiendo si quieres una floración mucho más prolongada, ¿vale? Yo te recomiendo que esta planta la podes en invierno. Pódala en invierno, sanéala, antes de meterte en finales de invierno, inicios de primavera, porque la planta en esa época ya está formando todos los ramitos de flores, ¿vale? Y si la podas en primavera, te vas a cargar toda la floración, porque la lavanda forma la floración en las puntitas de las hojitas, ¿vale? Todas las puntitas de las ramas son futuras flores. En donde tú hagas el corte, la planta se empieza a ramificar. Y esas ramificaciones, tú imagínate que había un tallo, lo podas, van a salirle como ramas así y de todas acaba saliendo flor. Por eso es una planta de floración tan abundante. Y esa es la clave de hacer una buena poda para tener una floración exuberante o espectacular, como le quieras llamar, ¿vale? Pero ¿por dónde hay que hacer esos cortes en invierno? Yo te recomiendo que la lavanda nunca la cortes en partes que sean de madera leñosa. Tienes que podarla en las partes de las ramas que todavía estén verdes. Tú imagínate que aquí tienes una rama, esta rama va bajando y ves que como unos 4 o 5 centímetros más abajo se vuelve leñosa, pues cortas todavía donde está la rama verde. Mira esta lavanda, ¿ves? Fíjate, todo esto son tallos de futuras flores. Mira lo que va a ser esto, que esto va a ser un ramillete de flores perfecto y espectacular. Fíjate aquí, ¿ves? Está completamente leñosa esta parte, está fea y ha quedado como con una altura libre al suelo muy fea. Y en cambio, fíjate en esta variedad de aquí. No tiene ninguna flor, ninguna. Y es una variedad igual a aquella. Aquella, por unas malas podas, ha florecido muchísimo, pero está muy leñosa. Pero esta está mucho más sana, mucho más compacta y tiene como más estructura y una estructura mucho más bonita. ¿Cuándo fertilizar una lavanda? La lavanda la tienes que fertilizar sobre todo justo después de podarla. Después de la poda, le empiezas a meter un poquito de fertilizante para flores, fertilizantes tipo ácidos húmicos, té de compost, los que te digo que tienen guano, porque es una planta que precisa papar, precisa alimento para poder florecer. No es una planta rústica como mucha gente se cree, no es un romero, no es una planta que se da en medio del monte, no. Sin fertilizante no florece y sobre todo no tiene un color verde bonito. Si quieres que te florezca mucho, con flores muy grandes, que te huela muchísimo más y que sea mucho más bonita en tu jardín, fertiliza. Desde cuando la podas en invierno y en inicio de primavera, yo te diría incluso cada 15-20 días echarle un poquito de fertilizante en el agua de riego si no te llueve. Si te llueve y riegas, ten cuidado de no encharcar, por eso que te digo de que las raíces, que te las voy a intentar enseñar, las raíces de la lavanda es una raíz tirando a fina. Si tú esto lo sobrerriegas, se te puede pudrir todo el pan de raíces. Fíjate cómo están en la maceta apretadas las raíces, eso quiere decir que si en tu maceta se te empiezan a acumular las raíces en el fondo de la maceta y riegas y te encharca, se pudre la raíz y la planta sufre muchísimo. Por lo tanto, nunca pongas plato bajo maceta. Los abonados, en una tierra sana, lo que yo te recomiendo es que añadas compost en lugar de humus de lombriz. A mí el compost me gusta porque es más arenoso y hace que la tierra se vuelva permeable. En maceta, añade compost a tu mezcla de sustrato. Yo también añadiría perlita porque hace que el sustrato se vuelva muy aireado y no se te va a encharcar prácticamente nunca. Y sobre todo, en jardín, en el huerto, donde sea, elige una zona con mucha exposición al sol y añade bastantes puñados de compost en el agujero donde la plantes, ¿vale? En el canal tenemos un vídeo sobre cómo utilizar las flores de la lavanda para hacer saquitos térmicos, para ponernos en el cuello, para ponernos en el lumbago, en la espalda o incluso para tenerlos como bolsa de agua caliente en cama pero sin agua, ¿vale? Te lo dejo aquí. Aquí te dejo mi último vídeo y aquí te voy a dejar el botón de suscribirte. Suscríbete porque además de la lavanda vamos a hablar de prácticamente todas las aromáticas que hay, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.